Y que aquí estaba yo esperándote. Vuelvo a empezar. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky. Bienvenida a este live de los viernes. Hoy vamos a hablar de nada y de todo al mismo tiempo. No tengo un tema preparado. O sea, este live no es preparado. De hecho, aquí están como que solamente unos punticos que quiero como tratar. Como unos punticos así que quisiera hablar con ustedes, y la razón por la que no hay tema no es que no es que se me haya olvidado prepararlo, sino que estas 2 semanas han sido 2 semanas donde he hecho asesorías. ¡Tarán! Noticia de último minuto, estoy haciendo unas asesorías y pues esas asesorías me han ayudado a recopilar cierta información y ciertas cosas que quisiera comentar con ustedes. También he estado mucho más activa en los grupos de Telegram y siempre surge una pregunta, yo siempre estoy contestando y siempre tienen unas dudas que la respuesta no la tengo, pero al mismo tiempo sí tengo, o sea, quisiera darles otra respuesta, pero esa respuesta no existe. Y me causa como, no es curiosidad, sino que quiero pensar o entiendo que este tipo de ideas, dudas y ciertas cosas, más personas podrían hacerlo y por eso quería traerlos aquí a ustedes. También les dejé en Instagram la cajita de comentarios para que me dejaran sus preguntas. Esas preguntas yo las voy a responder al final, no pasa nada, pero principalmente quería yo ponerme aquí a hacerles... Ay, es que no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo porque quisiera hacer como aclaraciones, pero en sí no son aclaraciones. Vas a buscar las preguntas para tenerlas aquí enseguida. Para tenerlas aquí enseguida. Listo, ya las tengo ahí enseguida. Bueno, una de las primeras cosas que quería hablarle es el tema de la paciencia. Este es un tema que puede ser que pareciera que sí y que no tiene nada que ver con finanzas, pero en realidad mucho más sí que no. Con el tema de la paciencia vienen enredados muchísimos otros temas, porque siempre escucho los comentarios de estoy haciendo esto y no me funciona, estoy haciendo esto y no me funciona, o me hacen la pregunta que yo más quisiera responderles y al principio yo les daba como un párrafo de motivación y ya simplemente estoy dando la respuesta. Vicky, quiero mejorar en mis finanzas, quiero pagar deudas, pero no tengo trabajo, pero no tengo ingresos, pero debo mucha plata, pero quiero hacer un plan de pago de deudas, pero quiero ahorrar, pero no sé qué, quiero no sé cuánto. Principalmente lo del pago de deudas. Me dicen mucho de que quieren pagar sus deudas, pero me dicen que su presupuesto no llega a fin de mes, que están siempre en negativo. Y yo siempre les daba como una cátedra de lo que tienen que hacer y me preguntan, ¿cómo puedo hacer? No se puede. No se puede. Miren, si ustedes quieren pagar las deudas, y esto es algo supremamente importante, si ustedes quieren pagar las deudas, lo primero que tienen que hacer es poner en orden sus finanzas. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ser tan atrevida y ser tan inconsciente de recomendarles un plan de pago de deudas en específico, o haz el método bola de nieve, o ves y haz una consolidación, o ves y hagan esto, si ustedes no han organizado sus finanzas. La forma y el plan de pago de deudas se basa en el dinero que a ustedes les queda en su presupuesto. Sacar dinero del presupuesto para poder hacer un plan de pago de deudas y poder hacerlas más rápido. Si tú me estás diciendo a mí que no llegas a fin de mes, que no te alcanza el dinero para el mercado, yo no puedo decirte cómo pagar tus deudas. No puedo hacerlo, sería demasiado atrevido de mi parte. Y este es el punto de no saltarse pasos. Miren, llegar a una paz financiera, tener un camino financiero, ya, a una paz, suponiendo que el éxito o tu meta es quedar libre de deudas. Para eso tú tienes que tener ciertos pasos. Y para cualquier tipo de meta, así sea para ahorrar, que quieres un viaje, que quieras no sé qué, lo primero que tienes que hacer es poner en orden tus finanzas. Ese paso no se lo pueden saltar. No es posible. Porque si no, estarías de pronto ahorrando,
pero por otro lado llena de deuda, o si no estuvieras pagando deudas, que también lo he visto, pagan todas sus deudas porque quieren salir de deudas, pero no les alcanza para el mercado y no tienen para comer y no tienen para ir al trabajo porque ya se gastaron todo. ¿Por qué? Porque priorizaron la deuda. Bajo ninguna circunstancia puedo yo decirles que prioricen la deuda porque ustedes tienen que comer. Tienen que comer. Entonces la forma correcta, detesto esa palabra, pero vamos a utilizarla para efectos de la idea. La forma correcta de hacer las cosas es: creas un presupuesto, organizas tus finanzas y después de que las organices puedes comenzar a tener todas las metas financieras que quieras. Pero cuando ya tú tengas unas finanzas organizadas, si comienzas a saltarte pasos, a querer hacer todo al mismo tiempo, va a ser muy difícil que logres las cosas que te propongas. Otro punto que tengo aquí es el compararse. Este fue un tema que lo vi, que me pareció bastante interesante en el grupo de Telegram. Me pareció bastante interesante porque las personas me dicen: es que a mí no me sale como a ti. A mí no me sale el sistema de sobres como a ti. Es que yo veo los videos de YouTube y a mí no me alcanzan mi ingreso para dividir en tantos sobres. Hablando puntualmente del sistema de sobres. Y aquí es donde viene la gran cuestionamiento. ¿Por qué se están comparando? ¿Contra qué se están comparando? Y eso es algo que ustedes tienen que cuestionarse muchísimo. Si tú te vas a hacer una comparación, ¿frente a qué te estás comparando? O sea, si tú te comparas, vamos a poner que estamos aquí en este canal de YouTube y ustedes me están viendo la cara, es a mí. Si tú te vas a comparar conmigo, ¿cuánto tiempo llevas en tu proceso financiero y cuánto tengo yo en mi proceso financiero? No, que yo empecé hace 6 meses, yo tengo casi 5 años en mi proceso financiero. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora, lo que yo les muestro ahora, es un resultado de un proceso que yo llevo años haciendo. Y si por alguna razón las dos tenemos la misma cantidad de tiempo haciendo este proceso de cambio financiero y tú no has avanzado igual de lo que he avanzado yo o te hubiera gustado estar más adelante, igual las comparaciones no van. Por más de que ustedes crean de que todos estamos exactamente igual, no. Cada uno tiene condiciones diferentes y esa también es la razón por la cual yo no muestro las cantidades en mi sistema de sobres. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo recibo mensajes: pero di cuánto pones en el sobre de comida, pero di cuánto pones en el sobre de salud, pero dime, hasta molesto, gente que se molesta, pero molesta porque yo no digo las cantidades que yo utilizo en mi sistema de sobre. Pero ¿qué pasa con eso? A ustedes no les sirve que yo les diga las cantidades y por eso no las pongo. A ustedes no les sirve saber cuál es mi presupuesto, a ustedes no les sirve saber cuál es mi ingreso, a ustedes no les sirve saber cuánto yo me gasto en comida, cuánto yo me gasto en transporte, cuánto cuesta el colegio de mi hija. Eso a ustedes no les sirve. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otros gastos, otras realidades, otro estilo de vida, otro número en cuestión de familia. Ustedes no se imaginan la variedad que hay de familias en el mundo. Y no solamente eso, la forma como manejan el dinero. Me he topado mucho con personas que viven en pareja y manejan finanzas completamente separadas, pero completamente, cuando yo nunca he trabajado así con mi pareja. Y eso también influye en los gastos que tienen cada una de las personas. Entonces, no traten de, mi consejo no es que no te compares, y si te vas a comparar, pongas realmente en perspectiva las cosas. Cuando nosotras, las personas que creamos contenido, en este caso financiero, que es un tema muy delicado, un tema que toca muchas fibras, no lo hacemos con el sentido de, ay, miren todo lo que he logrado, miren todo lo que he hecho. No, sino para que ustedes tomen algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo y les puedan servir a ustedes. Yo no pretendo, nunca lo he hecho, y si me siguen,
Y si me siguen hace un tiempo, saben que es así. Yo nunca he pretendido ni he dicho que lo que yo digo y hablo aquí es la verdad absoluta. Jamás. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Pero les puedo decir que todo lo que yo he mostrado es lo que a mí me ha funcionado y que a ustedes les podría funcionar. Es más, si ustedes me llegan a preguntar a mí y hay algo que ustedes me preguntan que yo no he manejado, yo te digo, yo no lo he manejado así, pero yo haría esto y mira si esto te puede servir. Tomen solamente de las personas, de cualquier persona que ustedes vean, tomen solamente lo que les sirve, lo que creen que pueden adaptar a su vida, lo que creen que les puede ayudar a una mejora financiera, lo que ustedes creen que las puede ayudar a avanzar, pero no necesariamente todo exacto al pie de la letra porque puede que no les funcione. Así que, por favor, dejen de compararse. Y si lo van a hacer, háganlo bien. Háganlo bien. Compárense con alguien, ustedes mismas, compárense. Miren cómo estaba yo hace años. Y eso también lo veo mucho, que se dicen, es que yo no he avanzado nada. Y yo, ¿cuánto tiempo tienes? Un año. Yo, mira cuándo empezaste. Es más, miren hace 5 meses, si ustedes tienen apenas 6 meses de estar organizando sus finanzas, miren cómo iniciaron. No importa el tiempo que tengan y miren cómo iniciaron y yo les puedo asegurar que sí ha habido un cambio, que no es un cambio dramático, que no es el día y la noche, que no se volvieron millonarios en 6 meses, pero sí ha habido un cambio. Y si no es un cambio financiero, de pronto sí un cambio mental y lo más probable es que un cambio mental. Más que financiero, pero sí ha habido un cambio y no se traten mal, no se traten duro porque yo sé que es duro y sé que es complicado y ver solamente los éxitos de las personas es difícil. Lastimosamente yo no grabé todo mi proceso de finanzas como para yo decir miren todos mis videos desde el principio porque cuando ya yo quise comenzar a grabar los videos y a crear contenido en redes sociales, ya yo tenía un avance. No fue que inicié desde cero en redes sociales y yo les mostré absolutamente todo, pero poco a poco, a medida del tiempo, yo les he ido contando mi historia. Que mi historia sí, yo no inicié de la nada, así, debajo de un puente, mi familia en pobreza extrema, no. Esa no es mi historia para nada. Una historia de una familia normal con deudas relativamente normales, con un ingreso relativamente normal y una ama de casa. Sí, no es una historia extrema, pero no deja de ser una historia con la que se pueden identificar. Así que, a ojo con eso. Sí, sí es verdad, hace 6 meses estaba enloquecida de deuda. Exacto, Vanino, es que ni siquiera tiene que ser de 6 meses para acá, no he pagado ni una sola deuda. Pero de 6 meses para acá, han visto cuánta deuda tienen, han hecho un plan, ya tienen más o menos una claridad de lo que tienen que hacer. Y eso es supremamente importante. O sea, eso es un paso gigante. Aunque nosotros no lo veamos así porque solamente apreciamos cuando los cambios son dramáticos o cuando los logros son excesivamente grandes, no es posible que tú solamente te celebres cuando ya pagues todas tus deudas. Entonces vas a vivir todo este proceso tratándote mal porque todavía no lo has logrado cuando ya estás en camino de lograrlo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están entendiendo? Yasnani. Hola Vicky, desde hace tiempo quería hacerte, ¿qué? Quería hacer un cambio en mis finanzas familiares y jamás me he comparado con otras personas, pero tus videos me dieron empuje para comenzar sí o sí. Saludos desde Chile. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno. El tema de compararte, no creas que si ahora no te ha pasado, puede que no te pase. Eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar. Hay ciertas cosas que pasan cuando tú inicias este camino. Una de esas es compararte, otra de esas que te puedes sentir solo. Los cambios son demasiado dramáticos en tu mente, pero no se ven reflejados fuera. Hay una serie de cosas que pasan, así que si no te ha pasado, puede que te pase y no te sientas mal por eso. Simplemente trata de no enredarte ahí y quedarte en ese círculo. Siguiente cosa importante que tenía para decirles.
A pesar de las deudas, controlamos las deudas, las compras no son impulsivas. Exacto, esos son cambios. Esos son cambios y esos son logros que nosotros tenemos que aplaudirnos. Esos logros que no son tan gigantes, pero esos pequeños de, oye, esta vez yo quería comprarme, ahora estamos en julio, por lo menos aquí en Colombia, estas son las rebajas. Mira, donde tú vas, hay rebajas en ropa, rebajas en electrodomésticos, rebajas y rebajas y rebajas y rebajas en televisores, en cosas. El hecho de que ya sea este tipo de épocas, cuando sea que sean en tu país, y no caer impulsivamente en una compra es un logro. Es una muestra de que estás cambiando tu forma de pensar. Que ya no es solamente, vamos a pasarlo a no sé cuántas cuotas y que sea lo que Dios quiera. Dios proveerá. Sino que ya tú te sientas, oye, mira, esto está económico, pero espérate, no tengo ahora para pagarlo y no lo necesito. Entonces, no es necesario que lo compres. Bueno, listo, será en otra oportunidad y te vas. Eso es un logro gigante que nosotros no vemos. Y que entiendo que no lo vean, pero aprécienselo. Aprécienselo mucho. Y que en España también. Ahora estamos con el tema de los descuentos. Cuando anduve buscando información de finanzas te encontré y me encantó la información. Poco a poco voy. Poco a poco es. Eso de esos cambios repentinos de la noche a la mañana, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Listo, el siguiente punto, ahora sí, el siguiente punto es que no tienen claro qué es exactamente lo que quieren. Y esto de no tener claro exactamente qué es lo que quieren genera una serie de conflictos. Uno de esos es que comienzan a decir que no les funciona, que lo que están haciendo no funciona, que lo que están haciendo no sirve, que lo que están haciendo no sé qué, y en realidad es que no están trabajando por una sola meta, sino por 50.000 millones al mismo tiempo o por absolutamente nada. Cuando ustedes inician, es que ni siquiera cuando ustedes inician, espera, te voy a corregir esa frase. En todo este proceso y por el resto de nuestras vidas, nosotros vamos a tener que tener un objetivo claro. ¿Qué es exactamente lo que queremos? Cuando nosotros ya llegamos a lo que queremos, después vamos a tener otra cosa que queremos. Pero tiene que ser uno a uno. Entonces, no, lo que pasa es que yo quiero... ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en este momento? Mi meta es lograr la libertad financiera. Ok. ¿Cómo? No, que quiero pagar mis deudas. Listo, ¿cómo vas a pagar tus deudas? No, es que no llego a fin de mes. Listo, ¿cómo vas a hacer para pagar a fin de mes? Y así sucesivamente. Entonces, al principio, y aquí les voy a contar una pequeña anécdota, yo también tenía ese tipo de metas así súper gigantes. ¿Qué pasa con esas metas súper gigantes? Que no son claras. No son absolutamente claras. Y me di cuenta que una mejor forma de lograr esas metas es poniéndonos metas más alcanzables y trabajar de a una. Entonces, ¿cuál es tu meta en este momento? Si tú estás en este momento haciendo tu presupuesto y quedas en negativo, tu primera meta es llegar a nivelarte. Ya no necesitas más metas. No necesitas ponerte a ahorrar, no necesitas hacer un plan de pago de deudas, no necesitas lograr la libertad financiera, no necesitas nada de eso. Porque es que si tú no logras ponerte, nivelar tu presupuesto, eso de lograr la libertad financiera, o sea, ni lo pienses. Ni lo pienses. Entonces, si ustedes están ahora y se sienten perdidas, estancadas, que nada avanza, comiencen a mirar realmente qué es lo que quieren y por qué están trabajando. Y eso les va a ayudar a mirar estratégicamente el presupuesto. Yo no sé si esto yo lo había mencionado antes, de mirar estratégicamente el presupuesto. Es cuando tú miras el presupuesto y todo tu presupuesto lo enfocas hacia esa meta que quieres. Eso es mirarlo estratégicamente, que tú mueves un número acá, disminuyes aquí, aumentas del otro lado, vas mirando, no, pero es que este pago ya yo lo puedo dividir en diferentes cosas y así no quedo tan apretada y así no sé qué, y así vas moviendo los números dentro de tu presupuesto para lograr esa meta.
Entonces, si tú lo que quieres ahora es organizarte y estás en negativo, esa va a ser tu primera meta. Listo, pasaron los meses, pasaron las cosas, ya logré nivelar, que me quede en cero. No me queda un peso más, pero por lo menos pago todo y no quedo en negativo. Ahora, siguiente meta, ¿cómo lograr que me quede un poco más de dinero? Así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se van a dar cuenta realmente qué es lo que ustedes necesitan. Porque, que este es otra cosa, muchas veces el problema no es de falta de ingresos, sino de organización. Y eso lo he visto demasiadas veces. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos que nos aumenten de sueldo, ganarnos la lotería, que nos ganemos el chance, que vengan a poner un emprendimiento para ganar millones y millones para resolver nuestra situación financiera. Y no, la mayoría de los casos, y aquí sí puedo decir con propiedad que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos que no llegamos a fin de mes es porque estamos desorganizados con el dinero. No, que cómo es posible eso, porque estás gastando mucho más de lo que estás ganando. ¿Y cómo pasa eso? Porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta cuánto están gastando en mercado. Entonces, si tú comienzas a organizar tus finanzas, si comienzas a tener claro qué es lo que quieres, puedes ir mirando poco a poco y saber cuál realmente es tu problema para resolverlo. Hay veces que sí, el problema es falta de ingresos. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esa falta de ingresos? No escapo y no queda para nada descartado que el problema sea falta de ingresos. Pero si tú te pones ahí, que definitivamente es que me falta plata, me falta plata, me falta plata, y no sales de ahí, entonces lo único que va a pasar es que tengas que buscar otra fuente de ingresos. Pero yo te puedo asegurar que si tú miras tus números objetivamente, y este es otro punto, diciéndote la verdad, puedes realmente encontrar cuál es tu problema financiero. Y encontrar ese problema financiero, mira, es la clave, completamente la clave para que todo vaya funcionando mucho mejor. Si tú llegas a poner, oye, pero es que yo no me gasto, ahora que estoy viendo, mis gastos básicos no son tantos como yo creía, o me estoy gastando mucho en esto, pero yo no sabía que me estaba gastando mucho en esto, voy a organizarme bien y resulta que definitivamente sí te queda dinero. El tema es que lo que te queda, como no sabes que te queda, te lo gastas en cualquier bobada, porque no tienes controladas ciertas cosas. ¿Cómo vamos? Yo estoy ahorrando para la temporada de rebajas en México, que es en noviembre. Quiero un refri nuevo y para eso serán mis retos de ahorro. Perfecto. O sea, eso es un logro magnífico. En cualquier otro momento hubieras podido solamente pasar la tarjeta y ya. Que viéndote desde el trabajo y que ojalá no te regañen, María Doris. Y que ese es mi problema, Vicky. Me imagino que el de la organización. Yo odiaba rastrear los gastos y ahora ya me acostumbré. Se ha vuelto una rutina. No me encanta, pero ya no lo odio. Violeta, compartimos el mismo sentimiento. A mí no me encanta rastrear los gastos, pero es lo mejor, lo ultra mega mejor que puedes hacer. Te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a controlar tus gastos. Y que llegué tarde, no te preocupes, llegaste bien. Listo. Otro tema que me está llegando mucho de las personas es que me están preguntando mucho sobre inversiones. Yo entiendo que me estén preguntando mucho sobre inversiones porque yo estoy comenzando a hablar de inversiones, aunque alguna vez dije que yo nunca hablaría de inversiones. Pero sí, hay inversiones que yo estoy haciendo, estoy hablando de fondos de inversiones, cosas pequeñas. Yo no estoy hablando de la gran inversión gigante, no, todo poquito a poco, muy medido, porque yo tampoco es que tenga el gran presupuesto para invertir. No se me sobreactúen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me preguntan mucho sobre inversión y preguntarme en qué invertir. Y cuando les pregunto cuál es su estado financiero, todavía tienen muchas deudas. Y yo si les digo algo completamente honesta, me estoy equivocando, no me estoy equivocando, no lo sé, pero es mi opinión. Y la sostendré hasta que cambie de opinión. Es la primera inversión que nosotros tenemos que hacer es en pagar las deudas.
¿Y cuál es la razón? La razón es porque no va a haber ningún tipo de inversión que te dé la rentabilidad de lo que te cobran los intereses por las deudas. No, que yo sepa, no existe. Eso sería, por favor, cuéntenme si lo encuentran, porque lo que nos cobran a nosotros por intereses en deudas es una vaina absurda y brutal. Y no va a haber inversión que compense eso. No va a haber. Así que yo sí prefiero mejor que si tienen una cantidad de deudas más o menos responsables, me darle toda la energía a pagar las deudas. Y cuando ya paguen todas las deudas, ahí sí comiencen a ahorrar para invertir. Y mientras tanto, mientras van pagando las deudas, van comenzando a investigar todo eso de la inversión. Que dónde se puede invertir, que cuáles son los brokers que existen. Estoy hablando solamente de inversión en bolsa, pero también cualquier tipo de inversión. Si de pronto a ti no te llama la atención invertir en bolsa o invertir en fondos o invertir en eso, mira si de pronto puedes invertir en un negocio, pero en un negocio bien montado que sepas que te dé rentabilidad, o invertir en préstamo de dinero, eso también es una forma de invertir. Y puedes investigar todas las diferentes formas que existen de inversión mientras vas pagando la deuda, para cuando ya tú pagues esa deuda y puedas comenzar a reunir capital para invertir, ya tú tengas una educación medianamente decente en inversiones y tengas un poco más de confianza en utilizar ese dinero, una parte de ese dinero, para ciertas inversiones que te hayan llamado la atención, porque eso sí, al momento de probarlas es que tú te vas a dar cuenta si realmente son para ti o no son para ti. Y eso háganlo en ese mismo proceso. Yo no les recomiendo que duren muchísimo más de eso, porque si no les pasa como a mí, y ese fue un error que yo cometí. Y si devolviera el tiempo, bueno, si yo devolviera el tiempo haría todo igual, porque en realidad, ¿qué te digo yo? Pero de pronto eso sí lo hubiera cambiado un poco, que es invertir un poco antes. Yo me dejé llevar por el miedo, por el desconocimiento, y yo no aproveché. Es que, como les digo, cuando yo estaba en el proceso de pago de deudas, yo me concentré mucho en crecer yo. O sea, en mirar mi autoestima, en mi amor propio, en mi desarrollo personal, en sentirme bien como persona, como mujer, como mamá en el puesto que yo estaba desempeñando, y dejé un lado toda la educación e inversiones. Entonces, cuando ya nosotros quisimos terminar las deudas, yo no tenía nada de ese conocimiento en inversiones, y yo tenía mucho miedo. Teníamos mucho miedo, obviamente, porque uno le tiene miedo a lo que no conoce. Y yo no soy así. Bueno, ahora soy un poco más arriesgada. Ya tengo como más interiorizado que el dinero fluye y el dinero que se va regresa y así. Eh, pero en su momento no. Entonces yo me concentré más como en crecer yo. No me arrepiento de eso tampoco, pero de pronto se hubiera hecho antes inversiones. Así que paguen sus deudas, estudien inversiones, la que le llame la atención, si son varias, para que cuando llegue el momento, después de haber pagado sus deudas, tengan el capital y el conocimiento. ¿Haces acompañamiento para cada persona? ¿Acompañamiento en qué, Kimberly? ¿En inversiones? No. Ay, oigan, discúlpenme, la voz se me está como yendo. Yo hace un año estaba en un piso pequeño y viejo, ahora estoy en un piso de alquiler mejor, y pude hasta comprarme los electrodomésticos con ahorro de meter dentro del presupuesto. ¡Súper! Por lo que me cuesta es cambiar la mentalidad de las creencias, pero estoy trabajando en ello. Ahora estoy ahorrando para Navidad, hace un año impensable, y ya es el segundo ahorro. Imagínate. Pero la mentalidad la tienes que estar cambiando. O sea, así no te des cuenta, porque pasar de lo que hiciste, de ahorrar para cumplir, para no endeudarte, sino con tus metas de ahorro, pagar tus electrodomésticos, y ahora ahorrar para Navidad, eso es un cambio de mentalidad. Eso no es solamente algo físico. Para el ahorro de los sobres, para uno empezar a organizar los gastos y las cuentas, sí, tengo una asesoría 1 a 1 de 2 horas.
de 2 horas. Y todavía a futuro voy a hacer un acompañamiento de 3 meses. Pero por el momento, para solo organizar lo del sistema de sobres y el presupuesto, un acompañamiento de 1 hora, 2 horas está bien. Está bien. Y aquí viene otra que es ¿cómo les digo? No es un problema, es algo que nosotros tenemos que ir manejando poco a poco e ir aprendiendo. Y esto lo saqué de un live. De un live que se estuvieron en un live. Hubo una persona, es que ahora no me acuerdo, que se va a ir a un concierto. Si te fuiste para el concierto con tu hija, avísame. Si te fuiste y cómo la pasaron. Cuénteme. Y es el problema que nos causa el balance entre tenemos que ahorrar y tenemos que vivir el momento. O sea, eso es un balance, una línea muy delgada. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de información de finanzas personales afuera. Existe de todo tipo, de absolutamente todo tipo. Y a mí me generó mucho conflicto mental, o sea, pero real. Esto me causó mucho conflicto mental que en un tipo de personas que hablaban de finanzas personales, hablaban de tienes que ahorrar, piensa en tu jubilación, tu yo de viejita, que no te van a mantener, que no te falte nada y no sé qué, piensa en tu futuro. Y había otro tipo de finanzas personales que era mucho de mentalidad de abundancia, de cero mentalidad de escasez, que eso de andar ahorrando en cosas pequeñas, que eso es pura mentalidad de escasez. Y yo andaba en ese conflicto de las dos cosas. Así como el meme de mis ganas de ir al concierto y de ahorrar al mismo tiempo, y está la persona como peleando. Eso me causó mucho conflicto en la cabeza. Y yo sé que de pronto a ustedes también les está causando conflicto, sobre todo cuando eres una persona que pasó de gastar mucho y de tener muchos problemas con las deudas. Al momento de tú cambiar tu mentalidad, el querer gastar algo te va a generar incomodidad. Te puede generar mucha incomodidad. ¿Qué pasa con esto? No hay forma de que yo les diga una fórmula mágica para quitarte ese pensamiento y esa dualidad que nos dan las diferentes opiniones de la gente. Lo que yo he podido decir que a mí me ha servido mucho es el tema del balance. De entender que todo en la vida, hasta el tema de dinero, es un balance. Entonces yo también pasé de tener un montón de deudas a no querer gastar absolutamente nada y que todos los gastos me daban miedo y que todos los gastos me parecían superfluos y que todos los gastos me parecían innecesarios. ¿Y qué pasaba? Vivía completamente infeliz. ¿Por qué? Porque esas cositas pequeñas, esos gustos que nosotros nos damos, hacen parte de nuestra felicidad en la vida. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo decía esto, la gente tomaba eso con vamos a gastar absolutamente todo porque todos no los merecemos, porque todo es, hay que vivir el ahora, hay que vivir no sé qué. Y yo no, un momento, un momento, que esto tampoco es así. Entonces tienes que encontrar tú misma ese balance para ti. Hasta dónde te sientes cómoda en gastar sin tener que comprometer tu futuro. ¿Por qué? Porque hoy estamos, mañana quién sabe, es verdad, pero al mismo tiempo, como nos podemos morir mañana, nos podemos morir en 100 años. Podemos ser las personas más longevas del mundo, eso tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Entonces tienes que mirar los dos posibles escenarios. Y solamente tú sabes cómo manejar esa situación dentro de tu cabeza. A mí me sirvió mucho manejar el tema del balance, manejar el tema de la gratitud. Eso también pasaba con la gratitud, que yo decía, yo no soy agradecida porque yo quiero tener más dinero, porque yo quiero llevar a mi hija de viaje, porque yo quiero, entonces no estoy agradecida con lo que tengo. Y no es eso. Es simplemente que tenemos que encontrar ese balance porque todo en esta vida es balance. Así que si tú estás haciendo todas las cosas bien, si tú estás ahorrando, si tú tienes tu presupuesto en orden, no te está faltando nada, a tu familia no le está faltando nada, que tú te des un gusto, no pasa nada.
así pagues un poquito menos en la deuda este mes. Y te diste ese gusto. Y ya, y el mes siguiente puede que no te lo des o te des un gusto más pequeño o un gusto más grande y así vas llevando el balance. La idea es que tus metas a largo plazo no se vean afectadas, pero al mismo tiempo disfrutes este proceso de vida. No les puedo mentir, al principio, cuando estamos empezando, pero recontra empezando, hay que amarrarse el cinturón. Por amor a Dios, eso ahí hay que hacerlo. Tienes que amarrarte el cinturón, recortar gastos lo más que puedas. ¿Para qué? Para eventualmente poder llegar a ese balance. Pero no podemos seguir teniéndolo. Y es que amarrarse el cinturón no es más nada sino que mirar los hábitos malos de gasto que nosotros tenemos y corregirlos. Pero la gente toma eso como algo malo y quieren organizar sus finanzas, pero no quieren cambiar su mente. Quieren organizar sus finanzas, pero no quieren cambiar hábitos. Quieren organizar sus finanzas, pero es que todos los meses me merezco una blusa, un pantalón, unos zapatos, un bolso, todo de maquillaje. O sea, coherencia, por favor. Coherencia. Así que lean mucho sobre el balance, cómo pueden hacer todo esto, cómo pueden ustedes nivelarse y mirar y llevar este proceso de las finanzas en balance, que puedan lograr sus metas a largo plazo y que sigan disfrutando el hoy. Yo con el dinero que me da mi esposo e hijos, el 10% lo guardo para algo que lleguen a necesitar. El día 12, y tú me vas a decir a mí, María Dolores, me vienes a decir en mi cara que eso no es un cambio de mentalidad. Ay. Que yo hice mis metas y también tengo un sobre del 10% de mi sueldo, el pago de un testamento y ahora el reto de Navidad que me propuse que lo haría. Por cierto, si quieren estar en el reto de Navidad, en Instagram, en las historias, hay una que se llama Telegram. Ahí está donde está el reto de Navidad. Y aquí en YouTube lo dejo en la cajita de descripción cuando termine. Eso me pasa a mí. Pienso antes de gastar si lo necesito, si me hace falta y si lo deseo. Yo me sentía mal por el día 12 de este mes, el concierto. Fui yo, María Dolores, fuiste tú. Yo me sentía mal por el gasto por mi hija. No se sientan mal, o sea, si llevan haciendo las cosas bien, que ustedes un mes se den un gusto, no va a pasar nada. MRZ Marcy, no sé. Yo por más que ahorro no puedo. ¿No puedes qué? Me estoy cambiando de mentalidad sin darme cuenta, quizás poco a poco. Digo, no sé. Claro que si estás cambiando de mentalidad. Miren, o sea, pasarte no ahorrar nada a comenzar a ahorrar para todo es un cambio de mentalidad. Es que ahí lo que les digo, esos son logros que nosotros tenemos que tomarnos a nosotras mismas y darnos cuenta de que sí ha pasado algo. Así todavía tengamos un montón de deudas, solamente con el hecho de tú ahorrar para comprarte algo y no cargarlo a una tarjeta de crédito es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Vamos con las preguntas. Ay, me está doliendo la garganta y no me digan que me voy a enfermar otra vez. No puedo con esto. Me está doliendo la garganta. Aquí. ¿Me puedes explicar en qué consisten los sobres de Sinking Funds? Sinking Funds, sí. Los sobres de Sinking Funds. Esta pregunta es de Instagram. Los sobres de Sinking Funds son unos sobres de ahorro. Sinking Fund, en la traducción literal sería como fondos de amortización, una cosa así, que no son más que unos pequeños ahorros que tú haces. ¿Para qué? Para no tener que gastarlos a crédito. Entonces, por lo menos, tú tienes un Sinking Fund, puede ser el de Navidad. Otro Sinking Fund puede ser el del arreglo del carro. Otro Sinking Fund puede ser el del seguro de, no sé, el del seguro del carro. Otro Sinking Fund puede ser para comprarte un par de zapatos. No importa tanto la cantidad, sino que tú estés ahorrando para cada una de esas pequeñas metas de ahorro. Un Sinking Fund, por ejemplo, podría ser la cuota inicial de una casa, pero sería algo grande. Generalmente son cosas como más pequeñas que generalmente nos sacan de nuestro presupuesto. Entonces, si tú tienes... a nosotros nos pasaba mucho, este cuento se los he echado un montón de veces. Nosotros
teníamos la declaración de renta todos los años y siempre nos descuadraba el presupuesto porque no teníamos cómo pagar la declaración de renta. Un año dijimos, esto no nos pasa más. Y comenzamos a hacer un sinking fund de la declaración de renta. Entonces, todos los meses se aparta un dinero para eso. Un sinking fund que tengo, que saco todos los meses en efectivo. El de ropa. ¿Qué está? El de ropa. Este es un sinking fund que todos los días nosotros ponemos aquí 50,000 pesos para cuando necesitemos ropa. El de salud, este es para todas las cosas de salud. ¿Qué pasa? Que seguramente lo preguntaste por el que subí el reel del relleno de sobres de este mes. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí uno que dice Gia Ahorros, uno que dice Salud y uno que dice Pepper, que es mi mascota, que es este último. Pepper, que es mi mascota. Estos 3 sinking funds yo no saco una cantidad para agregarlos ahí, sino que lo que hago es con lo que va quedando cada uno de esos 3 sobres, yo los tengo en mi agenda de gastos. Entonces, cuando queda aquí, lo voy pasando para acá. Eso es lo que hago. Que muchas gracias por la aclaración. Ay, sí, fuiste tú la de la pregunta. Vamos por acá. Yo por más que ahorro no puedo, estoy cambiando de mentalidad sin darme cuenta. Al último siempre me lo gasto. Pero, ¿por qué te lo gastas? No sé cómo se pronuncia. Maris, échame en un párrafo, échame el cuento. O sea, para ver en qué te puedo ayudar. Porque siempre te lo gastas, pero ¿por qué te lo gastas? Porque viene un gasto inesperado, porque aunque lo ahorraste para algo, se te antojó otra cosa. Es que el tema no es gastártelo, sino el por qué te lo estás gastando. Te admiro, eres muy cool, gracias. Me gustaría que hablaras sobre inversiones con un capital pequeño. Para inversiones con un capital pequeño, depende de qué inversiones. Por ejemplo, algo que nosotros no tomamos en cuenta como inversión es la compraventa de productos. Entonces, si tú tienes un capital pequeño, puedes iniciar invirtiendo en compraventa de productos. Pero eso es algo que va a requerir de tu tiempo. Es decir, yo tengo un capital pequeño, me fui al centro de mi ciudad, compré unos moños de niña y yo los revendo. Eso es una inversión, no necesariamente es un emprendimiento. Es una inversión porque es algo que ahora vas a hacer con moños, puede que después hagas con balacas, puede que después hagas con aretes y así sucesivamente. Que esas inversiones generalmente terminan siendo un emprendimiento, es verdad. Pero es un tipo de inversión que te sirve si tienes un capital pequeño. Pero otra vez, necesita de tu tiempo. Tienes que estar dispuesta a tener ese tiempo. Otro tipo de inversión con capital pequeño es ponerlo en un fondo de inversión. ¿Dónde lo pones en un fondo de inversión? Mira las aplicaciones que hay en tu país que los maneje. Mira si de pronto en tu banco, aunque los bancos tienen unas comisiones terribles, pero te sirve también un poco más. En este momento, las personas que tienen capitales pequeños y que son inversores de bajo riesgo, es decir, que no se quieren arriesgar mucho porque todavía tienen miedo, es un buen momento para los CDTs, para los fondos de inversión a corto plazo. Ahora se me olvidaron todos, obviamente. A los bonos, lo que llaman las letras del tesoro. Todas esas formas de inversión sirven con capitales pequeños y ahora a corto plazo están dando muy buenos rendimientos. Los CDTs aquí en Colombia están dando buenos rendimientos. Ténganle fe, sobre todo por estos tiempos. Va a llegar un punto en que ya no van a dar tanto, pero por lo menos por estos tiempos están bien. Eso sí, eso es a bajo riesgo. Obviamente el de comprar y vender productos es un riesgo medio porque puede que compre, puede que no. Lo que les digo es que cuando dicen de inversiones, yo sé que generalmente cuando hablan de inversiones hablan solamente de inversiones en bolsa, de los fondos de inversión, de los ETF, de las acciones y no siempre es así. En Happy también pueden
Lo que pasa con las acciones es que se están ilusionando mucho con las acciones, creyendo que las acciones les va a dar un rendimiento a corto plazo. Eso también lo estoy viendo mucho. Si tú quieres invertir en acciones, tienes que tener claro de que esa inversión no la vas a poder sacar ni mañana, ni pasado, ni el año que viene, sino es una inversión a largo plazo. Sobre todo para nosotros, porque nosotros no, o sea, somos personas que nosotros vamos a poner nuestro dinerito ahí y lo que pasa. Eso es lo que pasa. Si tú quieres una inversión que te genere algún tipo de ganancia a corto plazo, entonces te recomiendo los fondos o el tipo de inversiones de compra-venta. Es que ahora no me acuerdo cuál es más. Yo tengo un video en el canal. Donde hablo de diferentes tipos de inversiones. Y dentro de esos diferentes tipos de inversiones hay diferentes tipos de ideas. Pero eso depende si tú quieres tener un retorno a corto plazo o si solamente estás invirtiendo para largo plazo. Que esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Tengan en cuenta eso. Las acciones no son para inversión a corto plazo. Tienes que dejarlas ahí, surgir, que crezcan poco a poco. Es como si fueran como tu plan de jubilación. Algo así. Algo muy, muy, muy a largo plazo que te dé una rentabilidad a largo plazo y que el mismo interés compuesto se vaya dando. Pero si tú me dices que tienes poco capital y quieres tener rendimientos de aquí a final de año, no son. La duda con la amortización de gastos. Tengo uno para salud y es para medicamentos menores y consultas rápidas. Y la que cosas graves lo hacemos con el seguro médico. Es que aquí funciona. ¿Dónde estás, Violeta? Cuando tengo una cantidad que siento considerada para eso, dejo de juntar. Cuando hay que gastarla, lo vuelvo a guardar el dinero. ¿Es correcto? Pues claro, si te funciona, sí, sí. Sí, si te funciona así, si tú tienes, no, yo voy a ahorrar máximo, en el caso de Colombia, 1.000.000 de pesos para gastos médicos pequeños y solamente lo voy a reponer cuando lo gaste, está bien. Porque también puedes ahorrar infinitamente eso, lo que tú quieras, pero si te funciona, está bien. Una recomendación, ¿cómo hacer para no estresarme tanto por el ahorro y los gastos? ¿Cómo así para no estresarte tanto por el ahorro? No te estreses. Una recomendación para no estresarme tanto por el ahorro y los gastos. Para no estresarte como en el proceso de que tienes unos gastos, de que quieres ahorrar, de que no logras las cosas y eso, más bien. Honestamente no hay forma de no estresarte. O sea, siempre nos vamos a estresar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la forma de que ese estrés no nos domine. Creo que esa es la clave. Más que no estresarte, porque creo que el estrés, el preocuparnos, el ponernos tristes, en ponernos nerviosos, en que nos dé miedo, es algo natural. No es algo que tú digas, no, si lo voy a pagar, esta funcionalidad me la voy a quitar. Voy a quitarme esta app del estrés, me la voy a quitar de la cabeza. No se puede. Pero lo que sí te recomiendo es que actúes a pesar de ese estrés y no te dejes dominar por el estrés. ¿Qué es lo que te estresa? O sea, si lo que te estresa es, por lo menos a mí cuando yo estaba en situaciones extremas, lo que a mí me estresaba era que llegara un momento en que no pudiera cumplir las necesidades básicas de mi hija. Ni siquiera las mías, sino las de mi hija, porque era mi hija la que más me preocupaba. Esa vaina me estresaba muchísimo. Entonces, ¿cómo hice para lidiar con ese estrés en particular? ¿Qué era lo que realmente me estresaba? Yo lo que hacía era que buscaba la forma de cubrir las necesidades básicas de mi hija. Entonces, pasara lo que pasara, se acabara el mundo, viniera una pandemia que llegó, que no pudiera pagar la cuota mínima del mes de la deuda, no importaba,
Mientras mi hija tuviera sus necesidades básicas, ya tenía parte de la tranquilidad controlada. Entonces, busca realmente qué es lo que te estresa. No es que me estresen todos los gastos. No te estresan todos los gastos. No a todos nos estresan todos los gastos. No, todo, no te estresa todo. Siempre hay un punto que a uno lo estresa más. Siempre hay un punto. Entonces, trata de encontrar cuál es ese punto y soluciónalo. Y que esa sea tu meta. Tengo que solucionar esto porque esto me está quitando la tranquilidad. Cuando ya yo tenía eso solucionado, podía manejar con el resto, pero ya lo de mi hija estaba ahí. Ya el resto yo veía si yo comía, mi esposo y yo comíamos arroz y lenteja todos los días, arroz y huevo todos los días, arroz con queso o arroz blanco todos los días, eso no importaba, pero mi hija estaba cubierta. Y ahí poco a poco ya fue que ya no solamente lo de mi hija, sino que los gastos de nosotros estuvieran cubiertos. Así no nos comiéramos una pizza en todo el mes. Y así poco a poco vas mirando desde qué es lo que más te estresa y vas manejando hasta que ya puedas manejar tus finanzas y que ya lo que te estrese sea mucho menos. Me dices si te sirve. Muchas gracias por la información y la motivación para el control de nuestras finanzas. Con mucho gusto, Marta. Los pasos serían: 1. Hacer seguimiento de gastos. 2. Hacer un presupuesto. 3. Probar el presupuesto y seguirlo. 4. Modificar el presupuesto en caso de emergencia. Y 5. Seguimiento de deudas. Sí, más o menos. Ese sería, si lo ponemos en un paso a paso, sí. Marisalira, ok, gracias, sí me ayudaste. Espero. Sí, eso, o sea, Angélica, si quieres ponerlo en pasos, sí, ese sería. Hacer seguimiento de gastos, hacer presupuesto. Yo lo haría al revés. Yo haría un presupuesto y después haría el seguimiento de gastos. Porque con el presupuesto tú ahí vas practicando. Haces tu presupuesto y mientras haces tu presupuesto y lo vas probando, vas haciendo seguimiento de gastos. Porque a veces tú sí tienes una idea de cuánto te estás gastando y lo que tienes es que hacer ajustes y no tienes que hacer seguimiento de todos tus gastos, sino que por lo menos en mi caso, yo siempre les he hecho el cuento a mí. Miren, yo les hago siempre los ejemplos conmigo porque soy la persona que más conozco y puedo hablar de mí. Yo de los demás, yo casi no quiero hablar, pero yo siempre les he hecho mis cuentos porque hay gente que se molesta porque solo hablo de mí. Entonces, a ver, cuando tú haces tu presupuesto, tú te das cuenta de que muchos de los gastos sí los tienes medio manejados. Y es muy raro que sean todos los gastos los que no tengas controlados. Generalmente son unos puntuales. Entonces, si tú haces tu presupuesto primero y lo pruebas un mes, tú puedes mirar si hay unos gastos que sí tienes controlados y que no es necesario que los rastrees. Pero en cambio hay otros que aquí se me está yendo la paloma con esto, entonces eso sí los tengo que rastrear. En mi caso, por ejemplo, yo tenía todos los gastos controlados, el que yo más tenía en descontrol era la comida. Entonces a mí no me servía mucho hacer un rastreo de todos los gastos, de todas las compras pequeñas que hacíamos, porque realmente el dinero se iba, era en el mercado, entre las deudas y el mercado. El resto de gastos era como mantenerlos a raya, pero no necesariamente controlados, sino que tenía que mirar por qué estaba gastando tanto dinero en mercado y qué hacer para controlar ese dinero. Entonces yo decía, entonces listo, entonces ¿en qué me estoy gastando el dinero? Y ahí sí hice el rastreo de gastos y dije, no, tengo que reducir esto. Y no tienes que hacer todo el rastreo de todos tus gastos. Así que pondría primero hacer un presupuesto, segundo seguimientos de gastos. Porque ese probar tu presupuesto lo puedes hacer junto con el punto 1. Y modificar el presupuesto después de hacer el rastreo de gastos en caso de ser necesario. Y el número 5 es hacer seguimiento de deuda. Ese seguimiento de deuda sería como enlistarlas, mirar cuál vas a pagar. En vez de seguimiento sería plan de pago de deudas. Me enfoqué en pagar la deuda más grande, un ahorro pequeño para no dejarlo hasta que lo logré. Ahora agrego otra meta para el año que viene y trataré de volver a empezar. Sí, así toca. ¿Por dónde debo? Bueno, otra pregunta de acá. ¿Por dónde debo iniciar para pagar tus deudas? Por que te quede dinero en tu presupuesto.
Primero tienes que lograr que te quede dinero en tu presupuesto. Si ya te queda dinero en tu presupuesto, inicia un plan de pago de deudas. ¿Cómo inicias tu plan de pago de deudas? En mi canal de YouTube hay un video que se llama Plan de Pago de Deudas, pero básicamente es elegir qué deuda quieres pagar primero, enlistarlas todas, elegir cuál quieres pagar primero y darle con toda a esa deuda. Con toda. Pero ¿por dónde debes iniciar? Porque te quede dinero en tu presupuesto. Gloria. Deseo pagar deudas. Soy madre cabeza de familia. ¿Es posible hacerlo sin ingreso adicional? Voy a tomar aquí en esta pregunta, espérate que esta pregunta está truculenta. Deseo pagar deudas. Soy madre cabeza de familia. ¿Es posible hacerlo sin ingreso adicional? Voy a tomar ingreso adicional como que ya tú tienes un ingreso y que no tengas que hacer otro ingreso extra para pagar las deudas. La respuesta que yo te puedo decir es que sí. Sí se puede. ¿Por qué sé que sí se puede? Porque nosotros pagamos deudas sin ingreso adicional. Sin ingreso adicional. Ahora, si tú me dices que no tienes un ingreso fijo, si no tienes un ingreso fijo, o sea, sin ese ingreso, si eso que tú me dices es que tú no tienes un ingreso fijo, también se podría, pero lo primero que tienes que hacer es priorizar tus gastos básicos. Y lo mismo, buscar la forma de que te quede. Repito, si tú tienes un ingreso fijo y lo puedes hacer sin un ingreso adicional a ese ingreso fijo, sí se puede. ¿Buscando qué? Que te quede dinero en tu presupuesto. Ahora, si no tienes ingresos y eres madre cabeza de familia y no tienes ningún tipo de ingresos, lo primero que tienes que solucionar es tu ingreso y tener tus gastos básicos cubiertos. Y cuando ya los tengas cubiertos, ahí sí comienzas a mirar si realmente puedes iniciar a hacer un pago de deudas. Y si no, tener más controlados tus gastos fijos, mirar, buscar de solucionar el ingreso hasta que puedas hacer un plan de pago de deudas. Pero yo siempre recomiendo priorizar tus gastos básicos porque la comida no la vas a dejar de comprar, no vas a vivir debajo de un puente y tus hijos tienen que comer y estudiar y todo eso porque son tu responsabilidad. Así que espero te sirva la respuesta. Espérate que acá hay otro. A mí me sirvió seguir en una aplicación mis gastos porque no podía hacer mi presupuesto, porque no sabía ni categorías. Así que a mí me sirvió primero hacer rastreo de gastos y poco a poco hacer mi presupuesto. Ah, ve. Súper, aquí sí vieron. Angélica, mira, a Lulu aquí en Instagram le sirvió hacer primero hacer el rastreo de gastos. Así que si quieres hacer el rastreo de gastos primero, hazlo. Yo no tenía idea del concepto de rastreo de gastos en su momento, entonces yo sí hice un presupuesto directo. Vicky, la pregunta es mía. Sí tengo ingresos fijos y no tengo tiempo para ingresos adicionales. Ok, si tú tienes un ingreso fijo, sí puedes hacer un plan de pago de deudas, pero teniendo en cuenta lo primero que te dije. Gloria, eres tú. Gloria C es Cristina. Ok. Entonces, si tú tienes un ingreso fijo, sí puedes hacerlo sin ingresos adicionales. Claro que sí lo puedes hacer, haciendo el proceso que te he venido diciendo. Primero, logra que te quede dinero en tu presupuesto. Por poquito que te quede o por mucho que te quede dinero en tu presupuesto, porque cualquier dinero que te quede ahí es lo que tú vas a pagar de más en las deudas para poderlas pagar más rápido. Aquí los procesos de pago de deuda son: escoges una sola deuda, pagas los diferentes montos mínimos de la deuda y le haces un ingreso adicional a solamente una. Cualquiera, la que tú escojas. Entonces sí se puede hacer, pero con esa condición. Es lo que yo te recomendaría. Ve. Ya son las 3:02 de la tarde. ¿No les dije yo que esto puede durar 20 minutos o una hora? Cuéntenme si tienen alguna última pregunta, porque otras veces no tengo nada que hacer, pero esta vez sí. Tengo una cita médica con mi hija a las 4:30. Entonces,
¿Tienen una última pregunta, duda, queja, comentario para ir cerrando este live? Que sí, Gloria. A mí me sirvió seguir tu presupuesto. Hola Vicky, aparte de los CDTs, ¿en qué más invertirías con poco dinero? En fondos de inversión colectiva. En fondos de inversión colectiva, si estás en Colombia, yo utilizo TIVA. Iba a decir, les voy a mostrar la app, pero estamos en el en vivo con mi celular. Para pagar deudas, ¿cuáles serían las opciones más viables para priorizar los pagos? Las opciones más viables para priorizar tus pagos. Eso depende. Yo prefiero pagar primero la deuda más pequeña, seguir con la siguiente más pequeña y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Así lo hice yo y me funcionó muy bien. Te da liquidez y te da sensación de logro. Y créanme que la sensación de logro en el proceso de pago de deudas es supremamente importante. Para ustedes, oigan, esto no se los he dicho nunca. Para ustedes entrar en un proceso de pago de deudas, ahí sí es verdad que van a trabajar la mentalidad. Porque los procesos de pago de deudas, obviamente dependiendo de la cantidad de deuda que tengas, son largos, son tediosos y son desesperantes. Entonces, yo recomiendo hacer el de bola de nieve, el método de la bola de nieve, porque es un método que te da sensación de logro más rápido que el resto. Pequeña en intereses o en valor de pago, pequeña en totalidad, la deuda más pequeña. Por ejemplo, si tienes una deuda de 100, de 200 y de 300, tú vas a comenzar a pagar la de 100. Cuando termines de pagar la de 100, comienzas por la de 200 y después cuando termines la de 200, te sigues con la de 300. Así comienzas a pagar. Entonces, yo lo recomiendo y recomiendo ese por lo mismo, porque obviamente al tú pagar una deuda pequeña, por más pequeña que sea, créanme que no importa la cantidad, si tú pagas esa primera deuda te va a dar esa sensación de, ok, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, y te da la opción para continuar. Y así obviamente si tú pagas una deuda te libera dinero para la segunda y ya pagar la tercera es más fácil. Es más fácil porque ya tienes el dinero de las otras dos. Entonces esa yo se las recomiendo. A mí solo me falta una y es la más grande. Acá Lulu hizo esto. Ahí vamos con un plan de pagos extras para terminar antes del año. ¡Ah! Antes del año. Cuando termines de pagar tu deuda me avisas. O sea, eso cada vez que alguien pague aquí una deuda, avíseme que yo me pongo feliz con ustedes. Y listo, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este en vivo. Nos vemos el viernes que viene con algún otro tema que surja, con algún otro tema que falta. Si ustedes quieren que yo trate algún tipo de tema en estos lives, déjenme en cualquier comentario, en Instagram, en cualquier publicación, en YouTube debajo de este video, en cualquier tipo de video. Vicky habla de esto y yo lo tengo en cuenta para hacer el script y todo y venirse a traer el tema los días viernes. Muchísimas gracias una vez más por acompañarse, por quedarse conmigo aquí hablando cháchara. Les mando un beso gigante. Adiós.